Bueno, Dios me los bendiga. Dios es bueno, ha sido bueno y continúa siendo bueno. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos, regresando a las sendas antiguas. Y vamos a estar en Hechos 7, Hechos capítulo 7. Y cuando lo encuentres, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 7. Hoy viene siendo como una segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada. Y el título de hoy es Terminando la carrera fielmente. Terminando la carrera fielmente. ¿Cuántos quieren terminar la carrera? ¿Cuántos quieren terminarla fielmente? Le dije Hechos 7, ¿cierto? Regresa un capítulo. Y vamos a comenzar en el versículo 8. Esto es para hacer un recuento de la semana pasada. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistirla a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acompáñeme. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo por tu palabra, Señor. Jesús inclusive cuando oró, dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y a ella, Señor, en esta tarde sometemos todo pensamiento, toda intención del corazón, Señor. Te pedimos que a través de ella, Señor, tú escudriñes nuestros pensamientos. Te pido, Señor, que saques a la luz cualquier cosa que no vaya conforme a tu palabra. Y que a través de esta enseñanza, Señor, y muchas más, Señor, podamos seguir corriendo esta carrera pacientemente. Todos queremos terminar la carrera, pero también queremos terminarla fielmente, Señor. Así que te pedimos en esta tarde, Señor, que tú contristes nuestros corazones y nuestros espíritus si no estamos corriendo fielmente. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de la fidelidad y el servicio en la vida de Esteban. Recordemos que Esteban había sido seleccionado por la iglesia para servir a las mesas. Había necesidades en cuanto a las viudas dentro de la congregación, pero a la misma vez él no redujo su servicio a su servicio dentro de la iglesia, sino que también fue usado por Dios en la predicación y defensa del evangelio, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y la comparación que hicimos la semana pasada tuvo que ver con el ejemplo de Esteban y el nuestro como cristianos en el día de hoy. Como cristianos del siglo XXI enfrentamos retos y dificultades que son propias del siglo XXI. Pero Esteban las padeció en su sociedad, en su tiempo. Muchos quieren servir a Dios y muchos que quieren servir a Dios reducen a su servicio al que los llamó a un contexto dentro de la iglesia solamente, como congregación. Es decir, su servicio a la iglesia está definido por los horarios de servicio. Servimos a Dios mientras estamos en la iglesia. Pero si vemos la iglesia como un cuerpo en vez de una institución, nuestro servicio saldrá automáticamente fuera del contexto de templo. ¿Se entiende? Entonces nuestro servicio a la iglesia automáticamente saldrá fuera de las cuatro paredes. La semana pasada hablamos acerca de quitar nuestras mentes, de quitar de nuestras mentes la mentalidad de templo y transformar nuestro entendimiento hacia una mentalidad de cuerpo. La función de Esteban como diácono de la iglesia no estaba reducida a atender la repartición hacia las viudas dentro del templo,
sino que Esteban también visitaba, oraba por los enfermos, exhortaba a los hermanos que necesitaban ser exhortados. Y esto no es algo que la Biblia destaca claramente, pero es una de las funciones de los diáconos. Ahora, no estoy reduciendo esto solamente a los diáconos de la iglesia. Como cristianos, cada uno de nosotros somos esclavos del Señor. ¿Sí o no? El servicio a la iglesia del Señor no podemos reducirla solamente a aquellas personas que están en liderazgo, por así decir. Se extiende hacia todos nosotros que hemos sido comprados con la sangre del Señor, porque hemos sido llamados para servirnos los unos a los otros. Y es aquí donde entra la parábola de los talentos que vimos la semana pasada. El punto principal de esta parábola que vimos es el tema de la fidelidad. Y es el ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Ahora, yo sé que la semana pasada yo hice lo reduje, por así decirlo. El punto principal tenía que ver con el servicio a Dios. Pero yo quiero preguntarle y extender la siguiente cuestión a ustedes. ¿Está siendo usted fiel con lo que Dios le ha delegado o le ha confiado? No diga sí ni no. Ahí voy a entrar con el tema de los hijos. ¿Está siendo usted fiel con los hijos que Dios le ha confiado? Si usted es esposa, ¿usted ha sido fiel o está siendo fiel con el esposo que Dios le ha confiado? Si usted es esposo, ¿está usted siendo fiel con la esposa e hijos que Dios le ha confiado? ¿Los está entrenando en el conocimiento de Dios? ¿Está usted amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Esposa, ¿se está sometiendo usted a su esposo como la iglesia se somete a Cristo en amor? Son puntos que son básicos, pero vale la pena recalcar de que nosotros en esta vida servimos a Dios. Y parte de ser fiel a Dios es serle fiel a Dios con lo que nos ha dado. ¿Es usted fiel en su trabajo? Ahí sí le puedo preguntar. ¿Es usted fiel en su trabajo? ¿Usted falta al trabajo deliberadamente? No. Entonces, ¿por qué es más fiel en el trabajo o a las cosas o más responsable en cuanto al trabajo, pero no a las cosas que Dios le ha delegado en su familia? Hay un desbalance y tenemos que regresar a la fidelidad primeramente a Dios. Usted en el día de mañana no dará cuenta a Dios por su trabajo. Dios no le va a preguntar cuánto dinero hiciste, o cuántas empresas abriste, o cuántas promociones te dieron al trabajo. Dios le va a pedir de su familia. Entonces no sea más fiel al trabajo y al dinero que a lo que Dios le ha delegado. Amén. Enderécese. El punto de la parábola la semana pasada no tiene que ver con multiplicar los talentos ni recibir más de los que ya Dios nos ha dado. De todas maneras, Dios solamente nos da conforme a nuestra capacidad. Algunos son capaces de manejar un talento, o 2, hay otros que tienen capacidad de manejar 10. Lo que importa aquí es la fidelidad al Señor. Amén. De la misma manera que el cuerpo humano usa cada uno de sus miembros que tiene a diario. ¿Cuántos de ustedes dicen, no, hoy no usé mi rodilla izquierda? O hoy no escuché por el oído izquierdo, le di un descanso. No, el cuerpo humano está activo 100% todos los días. ¿Sí o no? Está alerta todos los días. El único día que yo creo que el cuerpo completamente no está alerta, ¿cuándo es? El domingo. ¿Dónde? En la iglesia. Estamos aquí en el cuerpo, pero nuestra mente está... Así que lo voy a pedir que por favor, si tiene sueño, se levanta, tome agua, haga algo. De la misma manera que el cuerpo humano usa cada uno de los miembros que tiene a diario, y a veces algunos de estos miembros son más usados que otros, el punto es que cada uno de ellos cumple con la función asignada. Es más, no es hasta que usted se lastima un músculo, no sé si ahora ha pasado, dice, naps, y cada movimiento que uno hace, se lo siente, pues, uno no se da cuenta de cuánto usa ese músculo hasta que no le toca usarlo, hasta que no lo tiene para usarlo. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Hace unos años atrás yo me partí este dedo, por eso está medio truleco, ¿no? Fue este huesito de aquí, del dedo pequeño de la mano. Dije, eso no me hace falta. Mire, al otro día para trabajar, para abrir la puerta, ¡ay! Para abrir la puerta, para encender el carro, porque es hasta pequeñas cosas. Entonces me tuvo que adaptar así. Entonces, si usted me ve, por ejemplo, tomándome un café con el dedo así, no es porque soy fino, ni soy chus, ¿no? Sino que simplemente tengo la costumbre de tener el dedo levantado. Para agarrar la bolsa del trabajo, inclusive para agarrar un destornillador, me sentía el dolor y era en el dedo pequeño de la mano.
¿no? Pero no es hasta que algo así sucede que nos damos cuenta cuánta falta nos hace. Escuche, la iglesia como cuerpo es igual. Cuando usted niega o es negligente a la función que Dios le ha dado dentro de la iglesia, usted está afectando el resto del cuerpo. Cada uno de nosotros, no es el tema principal, pero me siento que cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. No necesariamente tiene que tener liderazgo o posesiones, pero Dios nos ha dado funciones a cada uno para la edificación de la iglesia. Entonces mi exhortación la semana pasada es la misma de hoy. Busque en oración qué función tiene usted dentro de la iglesia. No significa que usted mañana venga y dice, Dios me dijo que voy a ser apóstol de la iglesia y ya se va a poner. No, los apóstoles ya cesaron. Pero el carácter tiene que ser transformado de igual manera. Pero junto con el carácter viene la función. Amén. Tampoco espera que usted sea ya lo 100% santo para entonces. Pues entonces nunca va a servir en la iglesia. ¿Sí o no? Esteban no tuvo una actitud de minimalista, es decir, no redujo su función y su servicio a Dios al contexto dentro de la congregación, sino que se dispuso a ser usado por Dios fuera de ella. Y esto es lo que nos encontramos en este capítulo 7 del libro de los Hechos. Nos encontramos a un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, el cual sirvió fielmente a la congregación en su momento de necesidad, pero también se dispuso a ser usado por Dios fuera de ella. Fuera de ella. Miremos algunas de las oraciones, y de esta es la manera que para mí en mi vida, le voy a dar un consejo. Esto no lo quiero hacer una doctrina, pero escuche, le doy un consejo. Muchas veces le pedimos a Dios que nos hable, ¿sí o no? ¿Usted le pide a Dios que le hable? Si no le pide a Dios que le hable, ¿cómo le va a hablar? Cuando yo le pido a Dios que nos hable en algún tema, dirección para la iglesia, dirección en la familia, algún pecado oculto que quizás no sabemos, no estamos completamente enterados de él, yo no cierro mi oración simplemente cuando digo amén y ya me desentiendo hasta la próxima vez. Aun cuando tengo que trabajar, aun cuando tengo que ir a hacer algo, aun cuando voy a jugar fútbol con los hombres o con las personas de la iglesia, siempre digo, Señor, que mi oído esté atento para cuando tú me quieras hablar. No es simplemente, ay Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, amén. No, Dios no me habló, no, pero mantener los oídos abiertos y atentos para qué, porque a lo mejor Dios le habla en el trabajo. A lo mejor Dios le habla cuando está manejando. O a lo mejor Dios le habla en, no sé, en cualquier situación. Pero el punto aquí no es si Dios nos habla. El punto es, cuando Dios nos habla, ¿estamos pendientes? Y esto es lo que sucede con Esteban. Esteban no decía, bueno, ya yo cumplí con el servir el café en la iglesia. Hasta el domingo que viene. Un ejemplo. O Esteban no dijo, bueno, yo limpié el baño ya hoy, ahora, dentro de 3 semanas cuando me toque ya. No, Esteban dentro de la iglesia era el mismo que fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia se le dio la oportunidad de ¿qué? De proclamar el evangelio, de defender el evangelio. Y Esteban no le dijo, no, ve y habla con los apóstoles, yo no sé. Yo solamente hago el café en la iglesia, yo no tengo responsabilidad. No, Esteban, ¿qué hizo? Defendió hasta su muerte el evangelio. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Dios comenzó entonces a usarlo en diferentes situaciones de necesidad para hacer milagros y señales dentro del pueblo. Qué rico sería, o qué tremendo sería, que la persona que limpie el baño, esto es un ejemplo, ¿ok? Que la persona que limpie el baño puede orar por los enfermos y Dios los sane. En vez de decir, no, llévalo al pastor, o esperamos el viernes. No, ahí mismo, ¿está enfermo, hermano? Venga, a poner las manos, ¡fua! Y ore por ellos. ¿Qué sucede? Dios comienza a usar a Esteban haciendo milagros y señales dentro del pueblo. Varios de las diferentes sectas religiosas que había en ese tiempo se levantan a disputar con él. Pero no podían, dice la Biblia, que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y no tuvieron otra alternativa que recurrir a la violencia para acabar con su predicación. Llegaron hasta el extremo de quebrantar uno de los 10 mandamientos. ¿Alguien recuerda cuál era? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, en el libro de Hechos, en el versículo 11, donde estaba ahí, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se levantaron al pueblo, incitaron al pueblo, empezaron, no, vamos a hacerle. La gente a veces se deja allá por la corriente, vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacer qué? No sé, pero tú me estás diciendo, vamos a hacerlo, entonces vamos a hacerlo. Se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, lo arrebataron y le trajeron al concilio.
Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Tienen frío? ¿Alguien por favor me le puede subir al aire? Me lo pone 72 creo, 71. Uno que esté lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos religiosos se habían propuesto terminar con el cristianismo de una manera o de otra. Ya habían azotado a los apóstoles. Estos habían salido ¿cómo? Gozosos de la entrada a palo que le habían dado. Gozosos. Y habían sido tenidos por dignos y de sufrir por la causa de Cristo. Ahora es el turno de Esteban. Ahora es el turno de Esteban, el cual es violentamente tomado por la fuerza. El pueblo había sido soliviantado, había sido incitado, revuelto, convencido para el mal en contra de Esteban. Y este es traído entonces delante del Sanedrín para ser juzgado, pero algo me llama la atención en el versículo 15, aquí fue donde terminamos la semana pasada. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuál es el propósito entonces de fijar sus ojos en Esteban? Bueno, de seguro era para intimidar. ¿Cómo sucede usted cuando lo llaman de la escuela y le dice, venga a recoger a su hijo que se está portando mal? ¿Cómo usted entra y mira a su hijo? Usted le da una mirada como que, deja que lleguemos a la casa, ¿no? De la misma manera, usted trata de intimidar muchas veces a las personas con su mirada, ¿no? Si te cojo, ¿no? Pero esto es lo que hacían esta gente. Y estaban tratando de intimidar para ver si había culpabilidad en él. ¿Qué sucede cuando su hijo hace algo mal y usted le da una mirada esa como que mejor me dices? No confiesa. Quizás no confiesa al 100%, pero empieza a confesar. Ya no puedo darle muchos ejemplos o maneras de hacerlo porque mi hija está en la congregación. Este hombre estaba siendo acusado de blasfemia en contra de Dios y en contra de Moisés. Eso era castigado con la muerte. Eso era castigado con la muerte. Y lo mismo habían hecho con Jesús. E incluso tenía ahora varios testigos falsos que testificaban que Jesús venía a cambiar sus costumbres. Mire, lo primero que Dios derriba, ¿qué cosa es? Nuestras costumbres. Mientras más hablamos, mientras más oímos, mientras más escudriñamos la palabra de Dios, más Dios trabaja en nuestros corazones y nos quita todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todas esas cosas que tenemos en nosotros y Dios comienza a hacer algo nuevo en nosotros. A veces nosotros mismos como cristianos, ahora maduros, le luchamos todavía con tradiciones. Si yo, por ejemplo, si ahora mismo le digo a usted, a partir de ahora vamos a hacer la alabanza al final del servicio, en vez de al principio. Usted probablemente, ¿pero por qué? Porque ya se vuelve como una costumbre, ¿sí o no? El hombre es duro de romper con costumbres, pero cuando Dios, no que lo vamos a hacer, ¿no? Pero cuando, mi esposa sería la primera, ¿cómo? Pero cuando Dios entró en el corazón, todo comienza entonces a tomar su lugar. Y las costumbres y tradiciones, si van en contra de Dios, son las primeras que Dios se lleva. Pero cuando estos religiosos fijan sus ojos en Él, hay algo que les llama la atención. Y la Biblia nos relata acerca de su rostro. Ellos vieron su rostro como el rostro de un ángel. La semana pasada les dije que la versión etíope de ese versículo dice, vieron su rostro como el rostro de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Dios no tiene rostro. Dios es espíritu. ¿Sí? Dios no tiene dos ojos, ni dos huecos en la nariz, ni dos oídos, ¿no? O sea que sus ojos miran toda la tierra. ¿Con los ojos nuestros podemos ver toda la tierra? No. Nuestra vista está limitada a la periferia. Ya no tenemos ojos atrás. Pero los ojos del Señor recorren. Quiere decir que el Espíritu de Dios está sobre todos nosotros. Dios ve todo porque está en todos lados. No podemos escaparnos de Dios. En la predicación o en el Congreso de Pastores del cual acabo de regresar, el tema era la integridad en el pastorado. Y si usted reduce la integridad simplemente a portarse bien, a ser recto, no, va mucho más allá de eso. Y como cristianos cada uno de nosotros estamos llamados a ser íntegros. Y ser íntegro significa hacer lo correcto aun cuando nadie lo esté mirando. Es fácil ser íntegro delante de la esposa,
o delante del pastor, o delante de los hermanos, pero ¿y cuando nadie está mirando? ¿En qué sitio de internet se mete? ¿Qué programa de televisión ve? ¿Cuánto dinero se embolsilla? ¿O cuántas cosas no hace? Entonces la integridad tiene que ver con cada área de nuestra vida, porque Dios siempre está presente. Aunque usted apague la luz, Dios todavía lo ve. ¿Sí o no? Y yo pienso, esto se lo añado aquí, ¿no? Estoy pensando ahora en eso. Usted no ha visto, bueno, usted probablemente no ha podido ver un coyote o un lobo. Yo creo que yo vi uno, en una vez que fuimos unas vacaciones a unas montañas. Y era oscuro, era de noche, mucho tiempo atrás. Y habíamos ido al pueblo a hacer algo y regresamos de noche a la cabaña. En esas cabañas en las montañas no hay ni luz, eso es oscuro completamente. Y yo recuerdo que llegamos y cuando estábamos así entrando al estacionamiento de la casa, de la cabaña donde estábamos quedando, las luces vieron así y vimos solamente la silueta de los ojos de algunos animales que nos estaban mirando. Yo pienso que eran venados, pero también podían haber sido coyotes porque los venados, los ojos no le brillan en la oscuridad como los gatos o los... Y mire, ¿qué sensación dan esas cosas? De miedo. Pero mire, es el mismo miedo que deberíamos tener sabiendo que los ojos de Dios, aún en la oscuridad, nos ven. De atemorizarnos y decir, wow, espérate, Señor, lo que estoy haciendo no te hará. En vez de, no me ve Dios. No, Dios sí ve todo. No solamente lo exterior, sino que aún Dios ve lo que, lo interior. Aun cuando usted no dice maldiciones, pues ya Dios las escuchó clarito. Aun cuando usted en su corazón dijo, oye, esa mujer que bien se ve, y usted no dijo nada por delante, por fuera, ya dijo en su corazón, lo vio ¿qué? Adulterando. ¿Cuántos dicen amén? Los ojos del Señor están sobre nuestras vidas. Pero entonces aquí dice que vieron en su rostro como el rostro de Dios. Bueno, puede que haga referencia aquí a que, ¿se acuerdan del monte de la transfiguración? Cuando usted lee eso, dice que el rostro de Jesús, ¿qué? Brillaba. ¿Qué sucedía con Moisés cuando bajaba de estar con Dios? Su rostro, ¿qué? Brillaba, se tenía que tapar el rostro. Ahora, de una cosa sí podían estar seguros, y es de que este hombre no era blasfemo. Si el rostro le brillaba de tal manera es porque su paz, o la paz que Dios da, estaba sobre él. Estaba tranquilo. Él sabía que no tenía nada que temer. No está en la Biblia, pero el que nada debe, ¿nada qué? Usted se mantiene tranquilo. Se levantan acusaciones contra usted. No, que usted hiciste esto. Pues yo no hice nada. Que te vamos a botar de trabajo si no confiesas. Bóteme. Yo no lo hice. Sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Esto demuestra que él conocía a Dios personalmente. No era un blasfemo como ellos pensaban. Y esto lo saben ¿por qué? Porque entonces llegamos al capítulo 7. Vaya conmigo al capítulo 7, ya comenzamos con el capítulo 7. Uno de los capítulos más largos en la Biblia. Lo presentan delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto así? Versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? En otras palabras, ¿en realidad estás blasfemando? ¿En realidad lo que dicen ellos, que estás hablando y que vas cambiando nuestras costumbres y todas esas cosas, ¿es eso así? Y él le dijo, varones hermanos. Fíjese que aún en eso, su sumisión, dijo varones hermanos. No le dijo ustedes son unos no sé qué. No, varones hermanos y padres, oíd. Ahora, yo siempre, esta siguiente frase a mí siempre me ha llamado la atención. Porque si yo digo, Señor, si hubiese estado en ese problema, o si hubiese estado en esa situación, en el momento que me están acusando de algo, y después que me delatan todo delante de todo el mundo, no, que hizo esto, o que me acusan, que hizo esto, me preguntan, y sé que mi vida está en peligro, ¿es esto así? ¿Cuál es la primera palabra que usted menciona? No, yo no hice eso. Sin embargo, Esteban ella hace algo completamente fuera de lo normal. Algo completamente fuera de lo normal. Esto hubiera sido una buena oportunidad para declarar su defensa o al menos presentar su inocencia. Pero Esteban usa esto para entonces glorificar ¿a quién? A Cristo. A ese punto pienso que le hubiesen preguntado cualquier cosa y él estaba dispuesto en su corazón que le iba a predicar. Le pueden haber preguntado, ¿cuántos años tienes? Escuchad, varones hermanos. Y ahí empezar, ¿no? Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia,
antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me, ¿qué? Servirán. Dios libera ¿para qué? Para servir. Y me servirán en ese lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y entonces aquí comienza Esteban. Vamos a ir por unos cuantos versículos, vamos a pausar para más o menos. Y aquí es donde comienza a separar su pueblo a través de Abraham. Dios comienza a separar su pueblo y empieza a llamar ahora a una nación para él, la cual existe hasta el día de hoy. El cual, hablando de Abraham, el padre de la fe, Dios a través de esa promesa que había de ser creída por fe. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. ¿Cuántos quieren esperar a tener? No. 100 años. Sara tenía ¿qué? 90. Pero quiere que le diga algo. Mira las promesas de Dios cómo trabajan. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le prometió un hijo? 75 años. 25 años esperando la promesa. A ver, ahora, usted me dice, ay, es que Dios me dijo ayer que me diera un trabajo y no me lo ha dado. Yo me imagino a Abraham sentado diciéndole, ¿really? Una de las declaraciones de Dios para con Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y 25 años más tarde de esa promesa, entonces que nace Isaac. Si quiere corroborar lo que le estoy diciendo, lo puede encontrar en Génesis, capítulos del 12 al 21. Génesis, si está tomando nota, pues anote ahí, Génesis 12, del 12 al 21. Dice, entonces Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los 12 patriarcas. Y eso está en Génesis del 21 al 36. Ahí yo quiero que usted note algo. Todo lo que Esteban le está diciendo aquí al Sanedrín va corroborado con el Antiguo Testamento. Ahí a través de la historia o del capítulo, vamos a ver cómo él hace mención de diferentes partes de la Biblia. Entonces, el versículo 9 dice, los patriarcas, ahora está hablando acerca de la historia de José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Vendieron a José para Egipto. Fue despreciado, desechado por sus hermanos. ¿Cuántos se sienten así a veces? Despreciado por su familia, despreciado por las personas porque ahora usted es cristiano, ellos no lo son. Y usted ahora se encuentra en un lugar donde el sufrimiento. Estoy solo porque nadie me entiende. ¿Pero qué dice la Biblia aquí? Pero Dios estaba con él. Mira, no hay mejor compañía que la compañía del Señor. Incluso cuando pasamos por pruebas y dificultades, cuánto confort nos trae a nuestras vidas el saber que Dios está detrás. Y que no quiere nuestra destrucción, al contrario, quiere que salgamos como oro. ¿Recuerdan de Job? Él me probará. ¿Qué prueba, no? Y al final saldré como oro. Mire, limpiecito. ¿Cuántos están en ese proceso? ¿Cuántos ya salieron de ese proceso? ¿Están ahí todavía? ¿No? Usted, para que sea oro de 28 quilates, todavía estamos en el 0.5, ¿no? Todavía falta. Todavía falta. Pero Dios no se cansa. Dios no se cansa. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Y nuestros padres, hablando de los 12 patriarcas, no hallaban alimentos. No había comida allá en la tierra de Canaán. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Esta historia la pueden encontrar en Génesis del 37 al 50. Y entonces ahí continúa Esteban, ahí no quedó. Y Esteban no tenía Biblia, vamos a hablar bien claro de eso. No andaba con una Biblia bajo el brazo, ni con Google, no, ¿dónde es que está la historia de...? ¿No? Ahí fue directo. Habla de una relación con Dios, un conocimiento de las cosas de Dios. Versículo 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Está en el primer capítulo de Éxodo. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Fíjense cómo Esteban se está relacionando con ellos como parte de ellos. Dice, nuestros padres, nuestro pueblo, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, a los varones. Si usted lee la historia, habían sido encomendados por parte del faraón que cada niño que naciera era muerto. Cada niño que naciera era muerto. Para que no se propagasen. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Si usted no tiene conocimiento bíblico, le voy a decir, no fue que la hija de Faraón fue a casa de la mamá de Moisés y le dijo, ay, déjame criar a este niño. Si usted conoce la historia, pusieron a Moisés dentro de una cesta, lo pusieron en un río y le dieron un empujoncito, ¿no? Ahí para que no... Y Dios destinó, acá hay una enseñanza tremenda, si hubiese tenido un velero, podía haber guiado quizás, no como niño chino, pero en nuestras vidas a veces Dios nos mete en una barquita de esas, sin velas y sin propelas y sin nada, a la merced de las aguas. Así hizo Dios con Moisés. En una cesta, Moisés no podía haber dicho, no, yo quiero 3 grados al norte, voy a ir para... No, Dios lo destinó para que llegara a los ríos de la casa del faraón. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Entonces aquí lo recoge la hija de faraón y le cría como hijo suyo. Dice el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Eso está en Éxodo del capítulo 1 y 2. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Mire, yo les recomiendo lo siguiente. Yo no le voy a dar todas las citas bíblicas, pero si realmente usted quiere ver la historia aquí de Esteban, lea. Vaya a Génesis y tenga durante la semana un tiempo donde usted se proponga leer a ver si es así lo que dice la Biblia. Le garantizo que le va a ayudar mucho. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, el defensor del pueblo, ¿no? Lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Hiriendo es de muerte. Él mató al egipcio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Ahora, sí Dios los iba a librar por mano de Moisés, pero no a la fuerza. No a la fuerza. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Y los ponía en paz diciendo, el referí, ¿no? Varones hermanos, no se peleen, ¿no son hermanos? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés, ¿qué hizo? Huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Éxodo capítulo 2.
Versículo 30 dice, pasados 40 años, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, de Dios tratando con él, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Déjeme darle un pequeño historial aquí. Moisés estaba apacentando las ovejas de su padre, de su suegro, cuando de repente ve esta zarza, el cual es un arbusto, que son arbustos que se prenden en fuego rápidamente, ¿no? Como los bosques que hay en California. En el momento que sube la temperatura, se enciende todo en fuego. Son fáciles, son inflamables, ¿me entienden? Pero entonces, ¿qué sucede? Hay una llama de fuego en esta zarza, pero la zarza no se consume. La zarza no se consume. Nosotros dimos una historia, de una enseñanza acerca de esta historia en Dios Fuego Consumidor en la serie antepasada Conociendo a Dios. Si usted quiere ir en más detalles acerca, la puede escuchar. Lo invito, ahí está en internet, de gratis. No tiene que dar una donación ni nada, me puede escuchar. Y esto lo que significa básicamente es la intercesión de Jesús por nosotros. El fuego, el juicio de Dios, la zarza, somos nosotros propensos a ser quemados. Sin embargo, el ángel de Jehová dice que estaba en medio de la zarza, estaba intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Gloria a Dios por eso. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, al lugar donde mataste al egipcio, allá donde ni tus hermanos te aceptaban. Ahora te voy a mandar de nuevo como libertador, pero diferente. No vas a ser en tus fuerzas, va a ser en mis fuerzas. Entonces dice, ¿dónde me quedé? 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Cuántos años van de seguido? 120 años, ¿no? 120 años. Esto está en Éxodos del 3 al 14. Versículo 37 de Hechos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. En él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, ¿qué dice? No quisieron obedecer. Déjame hacer una pausa ahí. La obediencia a Dios, nadie puede decir, es que es imposible. Dice, ahí no dice, no pudieron obedecer, dice, no quisieron obedecer. Entonces, entienda que la obediencia a los mandamientos de Dios no depende de nadie más. ¿Depende de qué? De nosotros mismos. Nadie puede decirle al Señor en el día de juicio, o en el día que nos estemos delante de Él, no, señores, lo que pasa es que no pude hacer lo que me mandaste porque el pastor nunca me puso. O no pude amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia porque ella nunca se sometió a mí. O nunca hice, tratando de involucrar a otras personas. ¿Cómo le digo? La responsabilidad es personal. Tú o quieres o no quieres. No, es que el diablo me hizo caer. No. El diablo te tentó. Tú quisiste caer. Es diferente. Es diferente. Tú quisiste tropezarte. Venías caminando y el diablo te hizo así, te puso el pie y tú podías haber hecho sí, o haber saltado por ahí y dijiste, ay, es que me gusta tanto el pecado, déjame yo mismo me caigo, ¿no? Un penalti autohecho. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, perdón,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Éxodos del 19 al 32. Miren cómo Esteban viene trayendo todo lo que apunta a. Versículo 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y ahora ya cambia. Dice, como está escrito en el libro de los, ¿qué? Profetas. Y entonces va pasando por los profetas menores y profetas mayores. Dios los entregó. Escuche, Dios entregó al reino del norte a Asiria. El reino del sur a Nabucodonosor, a Babilonia. ¿Por qué lo dio Dios así? ¿Para qué? Para juicio de la nación. No fue que ellos por su propia cuenta cayeron, no, Dios los entregó a juicio. Pero ese juicio era enmarcado en un tiempo. Sirvieron en Egipto, ¿cuántos? 400 años. En Babilonia, 70 años. Y así todo Dios los ponía a juicio, pero dándole el juicio le decía, estarán ahí tanto tiempo. Ese tiempo estaba enmarcado en el tiempo perfecto de Dios. No tenía que ver ni con su obediencia, ni con nada. 70 años. Aunque se arrepintieran ahí mismo en ese momento, Dios, 70 años, porque su corazón todavía estaba, dice aquí, se volvieron a Egipto. En su corazón, no físicamente, en su corazón. Anhelaban las cosas del pasado. Egipto siempre es representado aquí como ¿qué? Como el pecado. Y a veces, ¿cuántos de nosotros en nuestro corazón estamos mirando a Egipto? Tenemos nuestros ojos en la iglesia, servimos al Señor, venimos a la iglesia, queremos adorar a Dios, agradar a Dios, pero en realidad nuestro corazón está ¿dónde? Lejos de Él. Queremos volver, queremos regresar a sentir lo que se sentía en el pecado, vamos de regreso a la fornicación, vamos de regreso al adulterio, vamos de regreso al robo, a mentir porque se siente bien. Y esa es la razón por la cual Dios no ha arrancado eso de nuestras vidas, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no queremos. Vamos caminando hacia la tierra prometida, vamos caminando un paso a la vez, pero si nuestro corazón se vuelve a Egipto, le digo algo, de nada le sirve, se está engañando usted mismo. ¿Amén? ¿Cuántos están despiertos todavía? Okay. Dice, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, note Dios con D minúscula, de nuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. No, en otras palabras, Babilonia no es nada comparado a donde los voy a entregar. Y ahí está mencionando los libros de los profetas menores y mayores. Versículo 44. Esto es una predicación solamente. De memoria. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. ¿Quién arrojó a los enemigos? Dios. ¿Pero eso significa que el pueblo no hizo nada? El pueblo muchas veces tuvo que pelear. Entonces, el hecho de que Dios diga, bueno, te voy a pasar para allá, no significa que Dios lo va a llevar a una alfombra mágica para esa tierra. Hay algo que hacer. Hay batallas que pelear. Hay pecados que vencer, ¿sí o no? Usted puede decir, no, Dios me proveerá. Pero si usted no va a trabajar, Dios no le va a proveer nada. Más necesidad es lo que le va a dar. Dice la Biblia que aún los pajarillos que ni siembran ni cosechan, Dios las alimenta. Yo nunca he visto un pajarito ahí y la mano de Dios dándole el gusanito. No, el papá o la mamá tiene que salir a buscar comida. ¿Para qué? Para alimentar, ¿sí o no? O se tiene que levantar temprano. Al que madruga Dios lo ayuda. Se tiene que levantar temprano para trabajar, para ser fiel. ¿Sí o no? El pajarito se despierta a las 12 del día, escuche. A comer, ¿qué va a encontrar? Absolutamente nada. Por eso le dije el refrán del que madruga Dios lo ayuda. ¿No? El pajarito tiene que levantarse bien temprano para poder agarrar la comida fresca para los hijos. ¿Cuántos saben ustedes como padres? Los hijos se levantan con tremenda hambre. ¿Sí o no?
Lo primero que hacen es, están listos para meterle mano al primero que ve. Pero aquí dice que Dios los arrojó de la presencia, pero eso pone en el pueblo de Dios que la responsabilidad de hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Hubo veces en el Antiguo Testamento donde Dios les dijo, levántate y pelea. Y Dios les dio la victoria. Pero otras veces en el Antiguo Testamento donde Dios dijo, párate y no hagas absolutamente nada. Y Dios hizo que ellos mismos se mataran. Aquí el truco no es, o el truco por así decir, no es, me tengo que parar, simplemente obedezca lo que Dios le diga. ¿Sí o no? Si Dios le dice, estése quieto y no se mueva, estése quieto y no se mueva. Aunque parezca que todo se le viene encima. O levántese y pelee, aunque parezca que haya paz. Es tener el oído completamente que afinado para lo que Dios quiere. No tengo que orar. Mi familia no está pasando por nada grave ahora mismo. No creo que hay necesidad de estar orando tanto tiempo. Y cuando viene el problema, ¿qué? Dice, versículo 46, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, hablando de David. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí Esteban menciona el libro de Éxodo, Josué, Samuel, Crónicas, Reyes e Isaías. Mire, si prestamos atención, podemos ver que todo lo que Esteban está haciendo es mostrar cómo es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha rechazado de continuo el fundamento de Dios. Había sido torpe para escuchar la voz de Dios, para obedecer. Algo que caracterizaba a los primeros cristianos es que usaban un método de predicación. Y este método de predicación se llamaba querigma, o le decían querigma. Esto consistía en traer a relucir pasajes del Antiguo Testamento para mostrar el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Esteban, de la misma manera, está usando el mismo, está mostrando cómo es que Dios estaba con el pueblo y el cumplimiento de todo para que al final, ¿qué? Cristo viniera a redimirnos de la ley. Porque Dios todo lo que permitió en el Antiguo Testamento fue ¿para qué? Para mostrarnos, para apuntar a un Salvador. Recuerde que Moisés es solamente una tipología de Cristo. Josué es una tipología de Cristo. José es una tipología de Cristo. Esto es lo que Esteban está haciendo, trayendo referencias del Antiguo Testamento a los religiosos para que ellos pudieran abrir sus ojos y darse cuenta que él también pertenecía al pueblo de Dios, hablando de Jesús, mas ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron. Esteban también fue rechazado y era contado como parte del pueblo judío. Ahora, esta predicación o este método de predicación que usa Esteban aquí era natural de los apóstoles. Se hace con la intención de ¿qué? Y ahí es donde quiero hacerlo práctico para nosotros hoy. Se hace con la intención de ¿qué? De llevar al oyente a un rincón. Usted comienza con la predicación del Evangelio, si lo hace correctamente, usted comienza a cerrar puertas de salida. Porque las personas siempre tratan, no, es que no es culpa mía, o yo nací así, o mi papá era así, o yo soy borracho porque mi abuelo era borracho. Y uno empieza hacia la responsabilidad personal. Usted empieza a cerrar todas esas puertas. Y al final esa persona se va a encontrar en un lugar que tiene o que ceder, obedecer, tomar una decisión, o simplemente quedarse ahí y endurecer su corazón. Y esto es lo que está haciendo Esteban aquí. O reconocían que Cristo era el Salvador y se someten a Él, o continúan deliberadamente viviendo sus vidas de pecado, pero con mayor condenación. ¿Por qué? Porque ahora hay conocimiento de pecado. Ahora hay conocimiento. Este mismo ejemplo debemos seguir nosotros cuando hablamos con alguien acerca del Evangelio. Debemos tratar de llevar al oyente a un lugar donde no tenga otra opción que tomar una decisión. Pero le voy a hacer una pausa ahí. No tienen que hacer la decisión en ese momento delante de usted. No, hazla ahora mismo porque te mueres en un momento. No, usted está manipulando entonces ahora otras cosas. Pero el propósito de la predicación es que sembrar la semilla bien sembrada para que a su tiempo dé fruto. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pero nuestro trabajo ¿cuál es?
Sembrar, nada más. Nuestro trabajo no es alar la planta para que crezca y empujarla para que... No, yo nunca he visto a un campesino hacer eso. Tira simplemente la semilla, abona y riega y se acabó. El campesino no se va a dormir pensando, ay, estará creciendo la semilla. No, deja que Dios haga su obra. Yo creo que muchas veces nosotros nos frustramos en nuestra predicación porque queremos que Dios haga la obra ahí mismo en el momento. Y sí y no. ¿Entiende el contexto que le estoy diciendo? Dios hace la obra de redención momentánea. Dios hace cambio en nosotros momentáneo. Dios perdona nuestros pecados momentáneo. Pero el crecimiento de llegar a conocer, de que la fe produzca, de que la fe venga por el oír, toma a veces tiempo. No sea impaciente, sea fiel. ¿Se entendió? Ok. No se canse tampoco de hacer lo bueno, dice la palabra. Al final, si no desmayas, cosecharás. Si no, desmayas. Ok. Sea perseverante en eso. No está en la Biblia, pero cántaro, tanto del cántaro a la fuente, ¿hasta qué? Hasta que se rompe. Y el martillo de la palabra de Dios da a esa roca hasta que por fin, ¿qué? La desbarata. No se canse, no se canse. No se canse. Ok, no se canse. Deje que la palabra penetre y que la palabra, como una espada de doble filo, corte y arranque lo que tenga que sacar. Esto es lo que había hecho Esteban con los religiosos, lo cual preparó el terreno para los siguientes versículos, 7:51. Después que le da una clase del Antiguo Testamento, viene el versículo 51. Entonces es donde él viene aquí bien sumiso. Dice, duros de cerviz, arrogantes, lo que está diciendo, arrogantes, no quieren reconocer que Dios o que Cristo es Dios, duros de cerviz e incircuncisos, ¿de qué? De corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, J mayúscula, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire, yo estoy seguro que en el momento donde Esteban comienza a decir duros de cerviz, ya ahí se hace un poco más personal. Ya está Esteban quizás aquí mirándolo a los ojos y apuntando a todos ellos, como mismo hizo Pedro, como mismo hizo Juan delante del concilio, sin miedo, sin miedo. ¿Quieres ver lo que hay en mí? Al principio viste el rostro de Dios, bueno, te voy a mostrar la otra parte del rostro de Dios, juicio. Vosotros, y me imagino, no, en ese concilio, no estaba ahí, no, vosotros, no. Allí toma la autoridad de Dios para decir, vosotros crucificasteis a Cristo. Y otra vez vemos cómo es que la culpa de la muerte de Jesús recae donde, en el pueblo judío. Otra vez. Hace unas cuantas semanas atrás hablamos de cómo se echaron para el lado. No, usted me quiere imponer a nosotros que la muerte de Cristo. No, ustedes fueron los que lo hicieron. Nos están quitando ahora. Ellos lo habían matado. Quizás ellos no crucificaron personalmente a Cristo, pero sí lo hicieron en el sentido de que ellos lo condenaron a muerte. Ellos dijeron, bueno, nosotros no fuimos los romanos. Fueron los romanos que lo mataron. No. Ustedes lo mataron. Ustedes lo condenaron. Ustedes lo entregaron a las autoridades. Ellos habían llevado a Cristo a la cruz. No solamente los apóstoles lo habían culpado de su muerte, sino que ahora se encuentran con otro cristiano que les trae a memoria esa horrenda escena. Y estos versículos del 51 a 53 son los que causaron en ellos tal reacción de ira y de venganza. No podían consentir en sus corazones que se les culpara por la muerte del Mesías. Sin embargo, vez tras vez, aunque habían matado a Cristo, le habían dicho que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y así todo, no quisieron. Versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire, aquí se menciona la frase: se enfurecían en sus corazones, la cual habla de que habían sido cortados en sus corazones, no para arrepentimiento, como en el capítulo 2, sino más bien para atraer más condenación a sus vidas. Ellos estaban siendo puestos en tormentos en sus corazones más que el tormento que estaban preparados para darle a Esteban. Y la razón de esto es la gracia capacitadora de Dios, la cual en el momento de la persecución cubre todo nuestro ser. Usted podrá quizás pensar de antemano en situaciones donde usted se ha encontrado que dice: no, yo de aquí no salgo. Y de repente usted dice: pero es que la gracia de Dios me capacitó. Me capacitó. ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones que uno dice: solo no hubiese podido? Solo no hubiese podido. Sin embargo, Dios en su misericordia, ¿qué hace? Nos arropa con su gracia y nos capacita para pasar por ese tiempo difícil. No significa que no duela, no significa que no sea abrumador o triste, pero aún así, en medio de nuestras lágrimas, sabemos de que Dios está en control. Y eso nos capacita a nosotros para estar libres, para poder decir: Señor, no importa lo que venga, yo sé que tú estás en control. Ellos estaban siendo puestos en tormentos en sus corazones más que el tormento que estaban preparados a dar a Esteban. Y esto se debe a la gracia capacitadora de Dios, la cual en el momento de la persecución cubre todo nuestro ser, toda nuestra mente y todo nuestro corazón. A la verdad, el cuerpo sufre, pero el espíritu se mantiene en completa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. La paz de Dios no es falta de guerra, no es falta de problemas, es paz en medio de la tormenta, es paz en medio de los problemas. Es la confianza, la convicción que tenemos de que no importa lo que suceda, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero este sufrimiento tiene esperanza de paz. No hay nada comparado a la paz de Dios. Dice el versículo 55 que Esteban tenía los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo, no en la situación, en el cielo. Él no estaba contemplando el tamaño de las piedras, ni estaba contemplando cuántas personas lo iban a apedrear, ni el rostro de sus condenadores. Sus ojos estaban puestos ¿dónde? En el cielo. Esteban de seguro habría de terminar su carrera. Esteban de seguro habría de terminar su carrera de la misma manera que la corrió, puestos sus ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él no se enfocó en su sufrimiento temporal, sino que lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en la eternidad, en la eternidad. Para Esteban debió ser de mucha paz el haber visto la gloria de Dios y a Cristo a la diestra del Padre. Luli mencionó un versículo con el que abrimos el servicio, pero ella no mencionó el versículo este que yo creo que va directo con la vida de Esteban. Dice en el Salmo 30, versículo 5, la segunda parte, dice: por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. ¿Qué quiero decir con esto? Esteban sabía que en ese momento, por muy difícil que iba a ser, él sabía que en el momento que cerrara sus ojos, en el momento que abriera de nuevo, ¿estaba dónde? En la presencia de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ahora, eso no quiere decir que no sufrió dolor. No, al contrario. Él no se enfocó en su sufrimiento temporal, sino que lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en la eternidad. Para Esteban debió ser de mucha paz el haber visto la gloria de Dios y a Cristo a la diestra del Padre. Mire, esa es la confianza. Yo estoy seguro, mi convicción es de que esto es algo que Dios hace con todos aquellos que sufren martirio por la causa de Cristo. Queda registrado en la Biblia con el primer mártir por alguna razón. A nosotros no sabemos, porque la persona muere y no sabemos qué experimentó.
Pero estoy seguro que en el cielo un día usted se podrá sentar con algunos de esos mártires y le decir, no, si yo en el momento que me iban a hacer eso, sentí la voz de Dios, o vi a Dios, o vi a Cristo, o de repente el Espíritu Santo de alguna manera los capacitó para que sobreponerse al problema inmediato. Mira, le voy a decir algo. La versión en inglés de los versículos 55 y 56 añaden una palabra, y es la palabra parado. Parado. Diría de la siguiente manera, haciendo referencia a la postura de Cristo a la diestra del Padre. Recuerde que cuando Cristo subió, ascendió a los cielos, ¿qué hizo? Se sentó, hablamos al principio de eso, se sentó, su obra había terminado. Pero la versión en inglés lo traduce de cierta manera. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba parado a la diestra de Dios. Si tiene Biblia en inglés, búscalo. Standing to the right hand of the Father. Standing. Ahora, yo quiero que usted entienda de alguna manera esto aquí. Versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está aquí, parado, standing, a la diestra de Dios. Mira, eso cambia. Eso cambia nuestra perspectiva. La Biblia dice que cuando Cristo ascendió a los cielos se sentó. Y eso da a entender de que la obra de redención ya ha terminado. Pero ¿por qué se hace mención aquí de que Cristo está parado? ¿Por qué? Mire, en verdad no lo sabemos. Pero yo le voy a dar mi punto de vista. Le voy a decir por qué. Cuando usted está a punto de presenciar un evento de gran impacto, por lo general, ¿qué usted hace? Usted se levanta. Si usted está viendo un partido de fútbol, para que usted entienda, usted viendo un partido de fútbol y en el último minuto su equipo que está como que va a anotar y va a pasar a la clasificatoria, ¿usted qué hace? Usted se levanta. Usted comienza a aplaudir, usted empieza como que a incitar, a animar para que se cumpla, ¿no? Pues lo que usted quiera que suceda en ese momento. Piensa en una carrera de relevo, donde el último corredor de su equipo está en la recta final, pero su adversario le puede ganar. Van los dos juntos hacia la meta. ¿Qué hacen las personas del equipo? Se levantan y empiezan a gritar y a aplaudir y a llamar tu nombre. Dale, dale, dale. Se ponen de pie. Es como un ánimo. ¿Para qué? Para terminar fuertemente. En ese momento el corredor, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Lo más fuerte que pueda, que le quede. Aunque al final cuando termine la carrera caiga de rodillas porque ya sus músculos no dan más. Pero termina fuerte la carrera. Yo creo, de igual manera, que Cristo está de pie a la diestra del Padre, no tanto por su reacción, sino como para animar en este momento a Esteban, que estaba a punto de ¿qué? Terminar su vida. Y Cristo se levanta y es como que le está diciendo, firme, firme, no te rindas. Esto me trae a memoria la historia de Policarpo. Policarpo fue otro de los mártires que sufrieron a causa de su fe. El nombre de Policarpo significa mucho fruto, imagínense. ¿Ah? ¿Cuánto habría sido podado Policarpo? En Juan 15 dice que Dios poda ¿para qué? Para que llevemos mucho fruto. En esto es mi Padre glorificado, que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener por nombre segundo Policarpo. Pero escuche, este Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Fue obispo o pastor de la iglesia en Esmirna, a la cual se escribe en el libro de Apocalipsis. La historia cuenta que la noche anterior Policarpo había tenido un sueño de que su almohada se encendía en fuego. Él entendió que habría de ser puesto a muerte, ¿dónde? En la hoguera. En la hoguera. Ahora, quizás para nosotros esto sea como simplemente una historia más, porque nosotros no padecemos de esto en nuestra vida. Es condenado por no querer quemar incienso al emperador. En otras palabras, el incienso es solamente ¿para quién? Para Dios. Cuando hablamos acerca de la verdadera Navidad, uno de los regalos que los sabios trajeron era ¿qué?
incienso. ¿Por qué ofrecieron incienso? Porque Jesús era o es, ¿qué? Rey. Entonces, el quemar incienso al emperador de Roma significaba que él era el rey. Y ellos dijeron, no. Entonces, Policarpo tenía el mismo entendimiento. No, él no es el rey. Es condenado por no querer quemar incienso. Y en su juicio, cuando es incitado a renunciar al nombre de Cristo, dijo lo siguiente: 86 años he servido a mi Dios y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cuántos ha recibido aquí de Dios el mal? Nadie puede levantar la mano. Nadie. Cuando Job hace referencia a recibiremos de Dios el bien y no el mal, no significa que Dios nos da el mal. Pero Él está detrás sosteniéndonos, aun cuando el mal toca nuestra puerta. ¿Entiendes eso? 86 años he servido a mi Dios y Él nunca me ha hecho ningún mal. 86 años de servicio. 86 años después de su conversión. ¿Cómo? La pregunta que hace Policarpo dice, ¿cómo habría de blasfemar en contra de mi Rey y Salvador? ¿Cómo? Ustedes me amenazan con el fuego que quema de manera temporal, pero ignoran el fuego eterno con el cual serán destruidos los impíos. Esteban pudo pararse delante de ellos, en medio de toda todavía no lo están apedreando, pero en medio de todo lo que iba a suceder, le está diciendo lo mismo. Le está diciendo con sus acciones lo mismo. Policarpo, ya de camino a la hoguera, en medio de todo el tumulto, esto es lo que dice la historia. De todo el tumulto que gritaba que lo quemaran, se cuenta que escuchaba voces que decían: Policarpo, fortalécete en el Señor. Lea la historia de Policarpo. Busca en internet, Policarpo. Historia, y usted lo va a ver. Hay voces, él escucha voces, y él no escucha, ¿cómo le digo? Esto no lo graba él en su historial porque ya iba a ser condenado. Esto lo dan las personas que están alrededor, que dicen, no, yo escuché que de camino allá, yo escuchaba ciertas voces. Ahora, el pueblo estaba gritando que lo quemaran. Los soldados estaban gritando que lo quemaran. ¿Quién está gritando esto? ¿A quién se le ocurriría en tal situación decir, fortalécete en el Señor? A ese también lo iban a quemar. ¿Sí o no? ¿Quién estaba gritando eso? Ángeles estaban ahí que animando a Policarpo, mantente firme, Policarpo, mantente firme. Es puesto en la hoguera y siendo el fuego encendido, cantaba himnos al Señor. Mire, yo no le puedo decir qué se siente con eso. Pero qué clase de convicción tendría Policarpo de estar sintiendo las llamas y saber, esto es temporal. Esto es temporal. Cuando cierre mis ojos y los abra, estaré en la presencia de Dios. Dice que su despedida fue así: te bendigo, Padre, por haberme juzgado digno de esta hora, para que en la compañía de los mártires pueda yo participar de la copa de Cristo. De la misma manera sucede aquí con Esteban. Ninguno de los mártires verdaderos nunca renegó de por qué permites que esto me suceda. El versículo 57 comienza con la historia de Esteban. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Oh, Saulo. Es mi convicción, se lo digo, la Biblia establece. Saulo estuvo presente en el martirio del primer cristiano. Porque venía una palabra sobre él, ya lo vamos a estudiar más adelante, de cuánto le iba a ser necesario sufrir también por la causa de Cristo. Un detalle aquí que a veces pasa inadvertido es el hecho de que nunca en este pasaje
se menciona si Esteban fue hallado culpable o no. No se menciona. En el libro de Levítico se menciona que si alguien era culpable de blasfemia, lo sacaran del campamento y ahí lo apedreaban. Pero Esteban no fue hallado culpable, no se menciona. Por lo tanto, al no haber sido hallado culpable, tenían que hacerlo de alguna manera ilegal. Y lo sacan arrastrado del campamento. Y lo apedrean. Lo hacen de una manera ilegal. Escuche, si el juicio contra nuestro Señor fue injusto, nosotros como sus seguidores debemos estar preparados para sufrir injustamente en manos de personas injustas. Usted no puede esperar justicia de los injustos. Y esto es lo que le acontece entonces a Esteban. Estos religiosos estaban tan airados en contra de Esteban que al llegar al lugar donde lo habrían de apedrear, quitan sus ropas, no las ropas de Esteban, las de ellos mismos. Estaban tan airados, estaban tan deseosos de ya cometer justicia, por así decir, contra Esteban, que se quitan, se deshacen. Por ejemplo, en el caso mío me quitaría el saco, me remangaba aquí las mangas para estar más cómodo, para lanzar la piedra fuera con más potencia o que fuera con más ahínco. Y es lo que hacen, recogen las ropas y las ponen a los pies de Saulo. No, yo consentí en su muerte, dicen los próximos capítulos. Vayan y hagan lo que tengan que hacer. Yo les cuido aquí su ropa para que lo hagan bien. Para que lo hagan bien. Ellos comienzan a apedrearlo. Pero en este pasaje nos da una mayor lección acerca del sufrimiento. O aparte del sufrimiento al cual debemos estar dispuestos a sufrir por su causa. La lección es simplemente terminar la carrera fielmente. No solamente Esteban vivió una vida recta delante de Dios con su buen testimonio. Recuerde que buen testimonio lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Buen testimonio. No solo ejecutó su ministerio fielmente, aquí hace referencia a lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que al final de su vida pudo ser imitador de Cristo, aún en sus momentos finales. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice murió. Yo he conversado con muchas personas acerca de este pasaje. Y la gente me dice, no, es que murió. Sí, pues claro, murió. Pero ¿por qué la Biblia no dice y murió? ¿Por qué la Biblia dice durmió? Para mí esta frase durmió, cuando usted se queda dormido, ¿usted se da cuenta? Usted simplemente se dice, wow, me quedé dormido, no me di cuenta. No lo siente. ¿Sí o no? No lo siente. Y yo siempre, desde que me convertí, la primera vez que leí este pasaje, que decía, y habiendo dicho esto, durmió. A mí me da la sensación de que sí, Esteban padeció hasta el final, pero de alguna manera Dios lo arropó con su gracia, donde no se hace mención de su sufrimiento. Qué interesante. Que Dios quizás, probablemente, aquí estoy poniendo lo arropa, aunque las heridas son visibles, aunque la sangre que corre es visible, aunque el dolor posiblemente es visible, pero aquí no se menciona para nada sufrimiento, sino que lo que se escucha es la intercesión de Esteban por sus condenadores. Y de Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo mismo sucede en Lucas 23. Se nos menciona acerca de la muerte de Cristo y cómo es que Jesús oró a favor de aquellos que lo iban a crucificar. Y esta fue la misma respuesta de parte de Esteban hacia aquellos que lo estaban apedreando. Mire, nosotros sabemos si en verdad estamos viviendo una vida que agrada a Dios cuando en nuestro corazón
podemos orar para que Dios perdone a nuestros enemigos en el momento cuando más juicio quisiéramos que cayera sobre ellos. Una señal visible de que somos hijos de Dios y de que estamos corriendo la carrera fielmente es el poder perdonar cuando las otras personas no merecen, por así decir, perdón. Nada despliega mejor el carácter de Cristo en nosotros que el perdonar. Yo quiero que usted se meta eso en su mente. No tiene que ver con los dones, ni cuántas lenguas hable, ni cuántos milagros Dios haga a través de usted. Eso no es lo que lo define usted como cristiano. Lo que lo define usted es el amor. Y el amor es perdón. Esto en verdad es una muestra no solo de cómo vivir, sino también de cómo acabar la carrera fielmente. Dios nos capacita. Aún en el momento difícil de la vida de Esteban, Dios estuvo con él hasta el final. Y cada santo que ha corrido su carrera, en el momento que cierre sus ojos, está presente con el Señor. Mire, Dios quiera que no solamente corramos nuestra carrera, sino que la terminemos fielmente. Fielmente. Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y en el momento que más usted llegue al final de su carrera, ¿quién va a estar en la línea final gritando su nombre? Quizás aplaudiéndole. No para que usted diga, bueno, ya sé que Dios está ahí, sino para que corra más firme, para que corra más fuerte. La Biblia dice que, al contrario, mientras más veamos que ese día se acerca, ¿qué? Ser más fieles, no dejando de congregarse, sino que perseverando más, viendo que el día se acerca. Y esta es la carrera diaria nuestra. No estamos llamados a ganar la carrera en el sentido de correrla más rápido. Estamos llamados a terminar la carrera y a correrla bien, pero puestos los ojos ¿dónde? En Jesús. No en el sufrimiento, no en cómo corro, no en quienes no corren, ni quienes cómo corren su carrera. No, mi carrera. Cada uno es responsable por la carrera que tiene que correr. Pero es necesario que cada persona que corra de una manera fiel. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor. Yo voy a orar por la congregación, pero yo quiero pedirle a usted que sea sincero con el Señor. El cristianismo es mucho más que venir a la iglesia. El cristianismo es mucho más que simplemente orar en la mañana o leer la Biblia como un devocional. El cristianismo tampoco se trata de venir de una mala persona a ser una buena persona. El cristianismo es bien sencillo. Pasa de muerte a vida. Y si usted es nacido de nuevo, la simiente de Dios está en usted. Por tanto, las obras de nuestro Padre haremos. Yo sí le quiero pedir que, por causa de Cristo, usted medite en cómo está corriendo su carrera. No se excuse ni se escude en nadie ni en nada. No mira sus imposibilidades, el por qué no lo está haciendo como debe o no está corriendo como debería. Nadie más es responsable por su carrera que usted mismo. Nadie más. Entonces yo le incito a que usted sea sincero con usted mismo. Y que usted se proponga en su corazón no solamente correr, pero correr aún más fuerte que lo que ha estado corriendo. Quizás usted ha estado corriendo su carrera fijándose en todo tropiezo, en cada impedimento que ve. Yo le incito que de la misma manera que Esteban fijó sus ojos en el cielo, nosotros podamos correr nuestra carrera de la misma manera, puesto los ojos en Jesús. Cuando Dios nos llame a su presencia, haber dicho: Señor, corrí la carrera y la terminé.
como el apóstol Pablo, guardé la fe. Por lo tanto, me es guardada la corona de justicia. Padre, yo te pido, Señor, en esta tarde, que de la misma manera, Señor, que Esteban pudo correr su carrera, no solamente la corrió en su ministerio, no solamente la corrió en su función dentro de la iglesia, no solamente la corrió en su función fuera de la iglesia, pero aún en tiempos, Señor, difícil, donde enfrentaba la muerte, él estaba confiado. Sus ojos estaban fijados en ti. Y no hay palabras para expresar cuánta paz debió haber sentido cuando vio al Hijo del Hombre parado a la diestra del Padre. La Biblia no aclara por qué, pero Señor, es innato en nosotros. En un momento de tan grande impacto, en un momento de tan grande expectativa, automáticamente nos ponemos de pie. Y yo pienso, Señor, que es lo mismo que Jesús hizo aquí. Cuán grande incentivo para nosotros saber que Dios está por nosotros. Dios quiere que terminemos la carrera, pero que la terminemos fiel. Fielmente corramos. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes no solamente a correr esta carrera, sino a correrla fielmente. Y que nuestros pies sean fortalecidos en medio de esta carrera. Si hay momentos en que nos cansamos, si hay momentos que nos atribulamos, pero Padre, que no quitemos de nuestra vista de que tú estás en la meta final, no para darnos una medalla, aún mejor, para darnos una corona. Independientemente de lo que hemos hecho, nuestra corona está reservada en los cielos. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en esta carrera, no nos ha dejado solos. Incluso Dios envía a sus ángeles que nos ministran y nos dan aliento. Solo podemos ver en las tentaciones de Jesús, donde al final venían ángeles y le ministraban. Y Padre, sabemos que tú envías tus ángeles que nos ministran, que nos ayudan. El Espíritu Santo nos alienta. Cuánto más el saber de independientemente en qué lugar quedemos, tenemos nuestra corona segura. Y tú estás por nosotros. Tú estás por nosotros. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú animes nuestros corazones, de que tú alientes nuestros corazones, de que como congregación alientes nuestros corazones para poder servirnos los unos a los otros, para poder perdonarnos los unos a los otros, para poder llevarnos las cargas los unos a los otros y así cumplir tu ley, Señor. Tú cargaste nuestras cargas. Tú nos serviste a cada uno de nosotros en nuestra incapacidad. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Yo te pido, Señor, que si en medio nuestro hay alguien que realmente no te conoce, Padre, que hoy sea el día de salvación. Tú diste tu vida gratuitamente y voluntariamente. Cargaste con nuestras cargas y borraste nuestros pecados. Tú pagaste nuestra deuda, para así poder correr esta carrera más libremente, más ligeramente. Tu carga es ligera. Tu carga es ligera. También te pido, Señor, que si en medio de nuestras personas que han venido corriendo esta carrera, pero han puesto sus ojos en las tribulaciones, en los impedimentos, en los momentos difíciles, yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, y creo que es el sentir de cada uno de nosotros, me incluyo, que tú nos enseñes a levantar nuestros ojos y mirarte a ti, Señor. Es imposible correr esta carrera poniendo nuestros ojos en los impedimentos y en los momentos difíciles. Vendrán muertes, enfermedades, pérdidas, desilusiones, traiciones, necesidades. Pero tú nos has prometido, Señor, tú nos has prometido que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y si ponemos nuestros ojos en las dificultades y en esos problemas,
no podremos ver tu plan en nuestras vidas. Yo te pido en esta tarde, Señor, que nuestros ojos sean puestos en ti, autor y consumador de nuestra fe. Enséñanos, Señor, te pedimos en esta tarde a correr nuestra carrera puestos los ojos en el cielo, sabiendo de que un día tú nos llamarás a tu presencia. Que esa es la muerte, Señor, no es el final de nuestra vida, es verdaderamente el comienzo de la vida. Una vida sin problemas, sin lágrimas, sin dolores, sin sufrimiento. Todo lo que el hombre busca en esta tierra es solamente posible cuando cierre sus ojos, si los abre estando en ti. Pero aquellos, Señor, que abran sus ojos y no están en ti, recibirán más sufrimiento de que podamos experimentar hoy, Señor. Enséñanos, muéstranos a Cristo, te pedimos en esta tarde, Señor. Ayúdanos y perdónanos si hemos corrido, Señor, esta carrera sin tener los ojos en ti. Perdónanos, Señor. Te pido que tú vuelvas nuestra mirada a ti. Vuelvas nuestra mirada a ti. Y así terminar nuestra carrera de una manera fiel. Te pido, Señor, que tú bendigas la iglesia. Que tú fortalezcas la iglesia. No solamente nuestra iglesia local, la iglesia universal. Aquella que ha sido redimida por tu sangre. Que cuando tú comiences a llamar por nombre a tus santos, Señor, nuestros nombres estén ahí. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos da aliento, que nos corrige y que endereza, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Acuérdate de que somos polvo y te necesitamos. Más que nunca te necesitamos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de aquel que nos libró, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El precioso nombre de tu Hijo Jesús. A Él sea toda gloria, toda honra y todo reconocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén. Dios es bueno.